¿Qué tal? Les agradezco mucho la atención al siguiente video. Está destinado a la materia de Seminario de Estadística Inferencial para la Educación, en el cual abordaremos dos de las actividades, una que ustedes ya realizaron previamente, y simplemente es para reconocer lo que se pide de manera general en el mismo respecto a la cuestión este, de la infografía, una de las actividades, y el siguiente es para cuando lo que vamos a abordar enseguida sería la cuestión de los análisis de datos de preferencia de películas. Espero que sea, bueno, ser muy concreto en cuestión de las actividades que ustedes han elaborado de la semana 3 y que están elaborando o que ya previamente ya elaboraron de la semana 4, que es la correspondiente entonces a esta denominada preferencia de película. Pero ¿cómo realizamos este análisis de datos? Obviamente, pues nosotros nos estamos basando mucho en la cuestión del análisis inferencial. Posteriormente, otro video que les haré llegar a ustedes hace referencia a esta cuestión de lo que es una estadística inferencial basando en estos datos y vamos a ver la diferencia entre una estadística en general y cuál es la característica propia de lo que cuando nos referimos a inferencialidad. También le destinaré otro tercer video para enfocarnos concretamente en la cuestión teórica del aspecto de la estadística denominada inferencial, que tiene que ver mucho con una carga filosófica que les mencionaba, de la cuestión de la hermenéutica analógica. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de abordar cada uno de estos. Aquí quiero ser muy específico. Miren, cuando hablamos de variables categóricas, refiriéndonos a la primera actividad, lo que son las múltiples variables categóricas que encontramos a lo largo del desarrollo de la materia de estadística y al intentar comprender a qué nos referimos cuando hablamos de una estadística que se fundamenta en el análisis de los datos a partir de por reconocer cuáles son los tipos de variables que encontramos y en qué nos ayudan estas variables categóricas en clasificar tanto grupos discretos como identificar patrones. Ya veremos también a lo que me referimos a todo esto, identificar patrones y tomar decisiones informadas. Respecto a la cuestión de identificación de patrones, recordemos, y aquí viene otra vez esta cuestión de la inferencia, que estos patrones no necesariamente los vamos a ver de manera explícita a la hora de estar analizando nuestra información estadística, pero de ahí viene entonces el análisis, la reflexión previa que uno realiza y luego al analizar dicha información ya ofrecemos un resultado post-estadístico o una estadística basada en esos resultados obtenidos a través de esta información. Obviamente ya a partir de esta toma de identificación o codificación de grupos discretos, vamos a ver estos patrones que nos permiten eh, responder a ciertos cuestionamientos, ciertas información que quizá no la podemos ver de manera muy clara, pero posteriormente al realizar este acercamiento, este análisis inferencial, nos permite tener una radiografía, como les he comentado, muy clara sobre la información. Y esto nos llevaría a tomar unas decisiones de carácter informativo muy sustentadas en información clara, precisa sobre la misma. Bueno, veamos entonces aquí lo que vamos a abordar de manera muy general, como les comento, sería la definición de estas variables categóricas, la clasificación de estas mismas y nos enfocaremos en unos ejemplos muy prácticos para que ustedes también tengan claridad sobre el mismo. Y si no han hecho la infografía o si la están desarrollando, pues creo que les servirá algunos de estos ejemplos prácticos que abordaremos. Y veremos posteriormente esa importancia de los análisis de datos para hablar sobre los métodos de representación gráfica y por supuesto hablando de estos desafíos y consideraciones al abordar esa metodología de representación gráfica y vamos a ver esa relación con otras variables.
para posteriormente enfocarnos en el tema, en el tema de análisis de datos de preferencias de películas, que va muy afín o muy relacionado con esta primera exploración de las variables categóricas. ¿Qué son entonces estas variables categóricas? Son representaciones de categorías, para la redundancia, o grupos discretos que no tienen un orden inherente. Necesariamente en ocasiones no lo llegamos a notar así, pero sin embargo nos van a ayudar para clasificar los datos en grupos mutuamente excluyentes, que no necesariamente se tenga una relación directa con mi objeto de estudio, pero me va a ayudar también a hablar de una discrecionalidad al momento de analizar estos datos y decir, quizá esta información, aunque resultara vital en un primer momento al acercarme a mi objeto de estudio, pues resulta que no es tan determinante para el análisis del mismo. Por otro lado, a lo mejor otra variable que no había tomado en consideración sí resulta muy importante para mi análisis. Entonces se van a diferenciar, bueno, estas variables se utilizan, como les decía, para clarificar los datos. Y también se van a diferenciar de las variables numéricas como variables cuantitativas, porque estas últimas, las cuantitativas, van a representar cantidades que pueden ser medidas o contadas, no así las variables categóricas, que son más de carácter incluso cualitativo. Bueno, y estas variables categóricas vamos a encontrar que se dividen entre nominales y ordinales. Las variables nominales van a representar categorías que no tienen un orden, como decíamos, inherente, mientras que las ordinales sí representan categorías que van a llegar a tener una significatividad muy importante entre dichas variables. Y aquí es importante esto, tomar como ejemplo estas situaciones prácticas que vamos a encontrar en diferentes ámbitos, sobre todo en el aspecto cuando nos referimos a la estadística y cómo hablamos en estas variables, cuando se habla de ejemplo de variables denominadas categóricas, que van a incluir, por un lado, por ejemplo, aquí cuando hablamos de contextos del género, que es una variable nominal, nivel de educación ordinal. Aquí la diferencia es porque no necesariamente todos nos van a hablar de un sistema de educación homogéneo. Sin embargo, ustedes también podrán considerar o podrán advertir que en ocasiones, cuando ustedes estamos realizando un análisis estadístico en determinada nivel educativo, pues por lo regular se van a presentar un estándar en el nivel de educación. No así en el análisis mismo que se hace o que hará el alumno o los estudiantes frente a la información. Y por eso no necesariamente hablamos de carácter nominal, de una variable nominal, ya que el nivel de educación, independientemente que se encuentre en primero, todo mi grupo, primero de primaria, o en secundaria, o a nivel medio superior o otro nivel, no necesariamente traen un nivel de educación homogéneo. Y eso lo sabemos. Nosotros los docentes o los profesores, profesoras frente al grupo, tenemos que adquirir ciertas habilidades cuando estamos aplicando nuestras evaluaciones en primer momento diagnóstica. Esta nos sirve como bastante información para tener claridad si el alumno está aprendiendo o bueno, tiene cierta información o conocimientos previos. Entonces hallamos ahí más o menos el nivel con el cual se encuentran nuestros alumnos. Y siempre en este carácter ordinal del nivel de educación, llegamos a encontrar a 2, 3 alumnos que destacan sobre los demás. Por eso pierde mucho sentido de carácter nominal. No así los otros ejemplos que les presento aquí, porque hablamos de unas consideraciones muy concretas, muy específicas cuando estamos recabando esta información. Pero aquí vean ustedes la diferencia sustancial cuando estamos hablando de un nivel de educación
o nivel de aprendizaje, o nivel de asimilación de contenidos, ahí adquieren otro carácter, este tipo de variables, porque ya nos vamos moviendo rápidamente al terreno de la inferencia. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente a la hora de abordar este tipo de análisis estadístico. ¿Cuál es la importancia entonces del análisis de los datos? Estas son fundamentales, como decíamos, porque nos van a permitir identificar y analizar patrones en grupos específicos y también nos ayudan sobre todo esto a comprender la distribución de datos en diferentes categorías. Ya decíamos, puede ser de carácter nominal cuando hablamos, por ejemplo, anterior, de estado civil, preferencia de marcas, o cuando estamos hablando muy general, por ejemplo. Cuando también hablamos de gusto por la materia, por ejemplo, a nivel de educación, qué materia te gusta más, eh, cuál es tu deporte preferido, cuál es tu lectura o tu género literario más que más te interesa, etcétera. Y por otro lado, cuando hablamos de carácter ordinal, también nos ayuda a tener una claridad sobre nuestro objeto de estudio, que en este caso serían los estudiantes, y qué tanto han adquirido el conocimiento previo al hacer nuestras, como les decía, nuestras primeras evaluaciones diagnósticas. Porque también esto nos va a ayudar no solamente a comprender esta distribución de datos en diferentes categorías, sino también nos va a permitir, como decíamos, a tomar esas decisiones con carácter de informativo a raíz de todo ese cúmulo de datos o de insumos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestras evaluaciones, ayudándonos con la estadística, cuando ya estamos armando nuestra información que está arrojando estas diferentes variables que identificamos a lo largo, bueno, cuando se está dando este proceso de, 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 de recabar información que consideramos importante para nuestro análisis o nuestro trabajo de campo. ¿Cuáles son los métodos de representación más que podemos destacar a nivel gráfico? Pues decíamos las gráficas de barras, gráficas de sectores o diagramas de dispersión categóricos, diagramas de caja y bigotes, como decíamos, dot plots, y diagramas de mosaicos. Aquí les pongo algunos de los ejemplos respecto a algunos de estos que acabamos de mencionar. Independientemente de esta información, cómo la recabemos, también va en función de cómo pretendemos mostrarla a partir de estos tipos de gráficos que en ocasiones necesitamos tener como, sobre todo para nosotros, en primer momento, una claridad específica de cómo se está obteniendo esta información y cómo hablamos de esta información de carácter específico al identificar estas variables y posteriormente, ya con esta información, empezar a hacer análisis de las mismas gráficas sobre su trascendencia. Y en ocasiones decíamos, cuando hablamos de una variable de carácter nominal, pues específicamente es mostrar cómo se encuentra el grupo en estas variables nominales. No así cuando nos acercamos al terreno de la estadística inferencial, como decíamos, el aprendizaje, el tipo de estrategia con el cual resalta más el alumno. Veíamos en sesiones también pasadas, cuando nos referíamos a los estilos de aprendizaje. Sí se puede representar en una gráfica, pero lo más enriquecedor de esto es cómo vamos a usar esta información. Si identificamos un grupo que trae cierta carga a un aspecto de habilidades de inteligencia o de asimilación de información o de tipo de inteligencias múltiples que se llegan a dar dentro del grupo y cuáles son las que se presentan con mayor carga, pero ahí está nuestra labor de, de, de apoyarnos en diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje
tomar diferentes herramientas o hacer uso de esas herramientas consideremos indispensables para que el alumno comprenda el contenido o el tema que se está abordando y a su vez también eh, usar diferentes estrategias porque no necesariamente cuando ya tengamos una identificación plena del estilo de aprendizaje de mi grupo, debe resultar repetitivo nuestro trabajo. Eso siempre lo abordan desde la psicopedagogía. Es necesario también ir cambiando nuestras estrategias de enseñanza, debido a que si uno realiza un acto repetitivo constantemente, termina por viciarse el mismo efecto y causar el efecto contrario a lo que se pretende conseguir, que es que comprendan lo que estamos viendo, que analicen, que reflexionen sobre los contenidos y posteriormente, cuando se vuelve tan repetitivo esto, llega a tener una menor fuerza o fortaleza a la hora de que se asimilen estos contenidos. Recordemos siempre entonces que nos va a servir sobre todo la estadística de carácter inferencial a realizar estos cambios, esta implementación específica sobre el estilo de aprendizaje que vamos identificando a raíz de la información, de los cuestionarios, de las diferentes evaluaciones que vamos elaborando de manera, en un primer momento podría ser de carácter diagnóstico, posteriormente de carácter formativo y, ¿por qué no? En ocasiones desde información de carácter eh, eh, sumativo, específicamente ahí nos empieza a arrojar cierta información de nuestros alumnos que terminan por ser también una fuente indispensable cuando hablamos de números concretos al finalizar de una evaluación sumativa, en donde nos dicen, pues sí, el contenido va más o menos teniendo esta asimilación por parte del grupo, y entonces ahí vienen los denominados ajustes que realicemos frente al grupo, las estrategias de innovación, etcétera, todos nuestros aportes de manera general. Bueno, ¿qué hay que considerar siempre cuando realizamos este tipo de análisis? Ya me estoy moviendo al terreno, como les digo, de carácter inferencial, que hay que tomar en cuenta estos desafíos y consideraciones. Llega a darse unos sesgos en la codificación de estas categorías, no necesariamente las nominales, porque hay categorías que nosotros en ocasiones consideramos indispensables, como sería la que mencionaba sobre qué tipo de lectura, por ejemplo, a edad de los alumnos, eh, cuál es su materia favorita, etcétera. Sin embargo, hay categorías que no necesariamente si no vienen a rendir información o a hacer o a rebustecer nuestra, nuestro análisis que estamos realizando a partir de la estadística, es muy considerable que tomemos en cuenta que hay información que no necesariamente resulte indispensable para nuestra investigación. Por ejemplo, me llegaba a ocurrir en ocasiones que obtenía información sobre el tipo de organizador gráfico, como les decía, lo que realicé mucho en la materia en la maestría, y el tipo de organizador gráfico que necesitaban, que ellos consideraban que era de su agrado. Y por lo regular siempre un grupo se cargaba demasiado en un tipo de organizador gráfico, que era el que más conocía y no necesariamente esa información me resultó importante o trascendental a la hora de realizar mi análisis, ya que empezaba a notar, afortunadamente me di cuenta de este sesgo de información que estaba usando, que los alumnos se referían a este tipo de organizador gráfico porque les resultaba, lo usaban de manera constante, no solamente fue en mi materia, sino previamente o en otros ciclos escolares. Y para eso entonces dije,
pues no tiene necesidad de volver a abordar en los grupos posteriores esta información. Ahora lo que hice fue eliminar el agrado por cual el tipo de organizador gráfico que consideraba que conocían o que eran más interesantes para ellos, y simplemente me di a la tarea de demostrarle, de trabajarlo en el grupo, y al final sí me resultó interesante o muy importante preguntarle de todos estos que vimos, ¿cuál te parece más sencillo? ¿Cuál te parece el que se elabora mejor la información o te presenta mejor la información, etcétera? También hay que tener consideraciones en la cuestión de la interpretación, como lo que acabamos de comentar, ya que la interpretación adecuada pues te va a dar frutos o información correcta sobre el tipo de frecuencias utilizadas y las proporciones derivadas de las mismas. También recordemos que la interpretación siempre va a tener cierta carga de sesgo, porque trae una carga subjetiva muy fuerte. Eso quizá sería uno de los elementos a considerar siempre cuando hablamos de una interpretación, una estadística inferencial. A diferencia de otro tipo de estadística donde lo primordial de la estadística es ofrecernos información clara, nominal por lo regular. Y por otro lado, cuando hablamos de una interpretación de la información, como decíamos, del tipo de aprendizaje, de los estilos de aprendizaje, eh, em, del el contenido que más le agrada al alumno y por qué, etcétera, ahí tendremos que recurrir bastante a la cuestión de la interpretación para ver qué nos está diciendo esta información que nos está rotando del grupo. Y recordemos que también hay que considerar la selección. ¿Qué es lo apropiado para mis pruebas estadísticas? ¿Y cuáles son las necesariamente que necesito analizar a partir de obtener estas variables? Y entonces hablamos de diferentes situaciones que ustedes estoy seguro que siempre han tomado en consideración a la hora de abordar este tipo de estadística. Bueno, la cuestión de las variables. ¿Cuál es la relación con otras variables? Pues son que pueden estar relacionadas en cuestión de un estudio o a través de una correlación o dependencias. Por ejemplo, un estudio demográfico, ahí la correlación es en cuestión del género. ¿Por qué? Porque está relacionado con la preferencia de marca, por ejemplo. A los hombres a lo mejor le puede resultar mucho más atractivo hablar de playeras, de equipos de fútbol. También ahí estoy haciendo una inferencia en función de la información que puedo ir arrojando. Si le pregunta a cierto grupo de hombres respecto a su equipo favorito de fútbol y el agrado por tipo de playera, ahí me iría muchísimo la información, por ejemplo, de los estilos o modas de playeras de equipo. Recordemos que van cambiando, ¿no? Que se van dando cada año una presentación de diferentes playeras. Esta, este tipo de variables resulta atractivo cuando nosotros que estadísticamente queremos ofrecer una información que sea curiosa, entretenida, para un público en específico. Pero en ocasiones a nosotros, recordando como estudio a partir de estas denominadas correlaciones o dependencias, nos resulta muy importante desde el terreno de la educación siempre tener en consideración otro tipo de variables que van en correlación de la misma. En ocasiones, al obtener una información clara de manera una evaluación sumativa, ahí concretamente una de las variables se da en función del contenido abordado. Por ejemplo, hice una evaluación sumativa sobre determinado contenido de mi materia y al final me arrojó que el 90% de mis alumnos tuvo una falla en el reactivo 5, por ejemplo.
y este reactivo 5 se enfocaba en determinada temática. Ahí la correlación es cómo puedo mejorar o realizar un cambio sustancial en el tipo de estrategia de enseñanza en función de ese contenido. Entonces ahí es una información valiosa que me está arrojando esta estadística. Yo en ocasiones he visto gráficas donde me presentan, y se los comentaba a ustedes cuando se realizaban estas evaluaciones de gran escala, por ejemplo, el Planea, donde me dicen, de estas 50 preguntas que se realizaron a nivel nacional, la número 45, de la 45 a la 50 resultó con mayor falla a la hora de responderla. E inmediatamente explorábamos el contenido que se estaba abordando del reactivo 45 al 50. Y ahí ya lo enfocábamos específicamente. Y eso hablo en función, ¿no?, de una interpretación. No se hizo aquí una estadística inferencial, sino se usó la estadística para identificar las áreas de mayor falla o, o los reactivos de mayor falla, para después implementar una estrategia de mejora para el mejor aprovechamiento o mejor comprensión del contenido del tema. Y entonces aquí entendemos que las variables son en función de las necesidades que tengo yo como docente, como investigador, como interesado en determinada temática. Bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Que son fundamentales las variables categóricas en estadística y en el análisis de datos, porque me va a permitir clasificar entre grupos discretos e identificar patrones, como les decía, y tomar decisiones informadas. Y a su vez me ayuda a la comprensión adecuada de estas variables, porque su representación gráfica, creo que ahí resulta es uno de los elementos muy valiosos de la estadística, me ayudan a tener en primer momento una información clara sobre lo que se está arrojando a partir de la evaluación o del cuestionario, etcétera, de lo que estoy usando como herramienta para obtener esta información. Y posteriormente me va a permitir acercarme a un tipo de interpretación de manera lo más cercano, más correctamente posible de los datos, y a partir de esto obtener unas conclusiones de manera significativa en la investigación, por un lado, o en la toma de decisiones, si yo quiero realizar el cambio sustancial. Respecto, aquí nos vamos a la cuestión del segundo tema de la tabulación de datos. Ustedes se dan cuenta, en la información me pide, en primer lugar, que tener claridad. El género cinematográfico que más le interesa a este grupo de población y el número de encuestados y cuáles son los que están teniendo mayor carga. Aquí vemos inmediatamente con la información el género cinematográfico que más le gusta a este grupo de población es la comedia. Y ahí es una primera información clara de carácter concreto. ¿Cuál es la que menos o la que tiene menos gusto a este grupo de población sobre el tipo de género, o menos, le resulta menos atractiva tanto la ciencia ficción como la aventura? Esto, bueno, ahí podemos en un primer momento hacer un análisis inferencial. Tenemos un grupo de carácter pasivo, quizá, porque pasivo en cuestión de imaginación o de explorar ideas, o de hacer análisis mucho más reflexivos sobre lo que ocurriría a nivel de galaxias o de extraterrestres. Estoy inventando, pero sí. Sin embargo, también aquí me podría inferir que ellos también traen una carga mucho más en función, aparte de la comedia, que les resulta mucho más atractivo el género que es denominada de acción, donde encontramos, no sé, peleas, balacera,
tipo de elementos que atrae muchísimo a un grupo de específico y que le gusta demasiado ver, aparte de reírse en determinada situación, también ver situaciones de peligro o algún tipo de acción denominada del pastelazo. Por ejemplo, esto siendo eh, muy afín a esta consideración, que cuando he analizado este tipo de tabulaciones en datos con otros colegas nuestros, nos dicen, sí, notamos quizá que hay una cierta carga en la comedia, y, pero una comedia mucho más destinada a género, quizás hasta policíaco, fíjense en lo que me llegan a mencionar, un género más destinado a la captura de determinado personaje o en determinada situación marveliana, me decían por ahí los alumnos. Y sí, podría ser una consideración en ese aspecto. Las películas de Marvel van en función de esto, ¿no? Una comedia, incluso hasta ligera, porque se sueltan bastantes diálogos con mucha carga en broma y aderezadas con bastante acción. A diferencia, me decían también, de lo que podría ser una película de DC. Ahí, ahí se los paso, digamos, a los que nos gusta, a los que tenemos gusto por los cómics. Cuando nos hablan de Marvel, pues sí tenía esa fórmula, ¿no? Muy cargada a la acción con comedia. Y por el otro lado, DC es mucho más cargada incluso al drama y a la acción, ¿no? Podría ser otro de las variables importantes e indispensables a considerar aquí. Bueno, pero ya hacemos análisis inferencial. ¿Qué nos decía la información aquí, análisis de estas tendencias? Bueno, los datos proporcionados sobre las preferencias de películas, a partir de esto, podemos observar la distribución de estas preferencias en relación con el total de encuestados. ¿Qué decir? Esto quiere decir que nos va a permitir identificar qué géneros cinematográficos son más populares dentro del grupo de amigos encuestados. Como decíamos, ya tenemos la información y aquí entonces se hace un cálculo del porcentaje de personas que prefieren cada género cinematográfico, y esto creo que les va a servir a ustedes bastante para realizar su actividad. Acción, el 24% de este grupo de 50 individuos encuestados. En comedia, aquí es la carga más fuerte, sería el 36% de esos encuestados tienen preferencia sobre la comedia, el 16% por el drama, y aquí un empate entre la ciencia ficción y la aventura, que sería un 12%. Ese sería, vemos aquí con claridad que hacemos un análisis de las tendencias a partir de esa información arrojada, y claramente estamos ya haciendo una distribución porcentual del estilo o de la preferencia por el género cinematográfico. Aquí, al ver que si nos basamos en estos cálculos, se va a observar la siguiente tendencia en las preferencias de películas. Como decíamos, la comedia es el género más popular. La acción sigue en popularidad. El drama es tercero, el género más preferido. Tanto la ciencia ficción como la aventura son los menos populares. Y esta tendencia nos muestra claramente las preferencias del grupo de amigos encuestados, destacando la comedia como el género más popular dentro de este grupo de amigos encuestados. Y aquí pues ya obviamente estamos haciendo un análisis muy general sobre este tipo de información que estamos obteniendo. Esta es la estadística que nos permite a partir de obtener datos específicos, y no necesariamente hacemos un trabajo inferencial como sí lo hicimos al principio de los datos obtenidos.
Pero ¿cuál es la trascendencia de estas primeras consideraciones como análisis de tendencias? Es para tener claridad que en el determinado grupo en el cual encuestamos, podemos identificar a raíz del tipo de preguntas que le realicemos y a partir de las variables que consideremos más importantes o destacadas, una radiografía clara sobre las tendencias que se están dando al interior del grupo. Y aquí estamos, yo creo que es uno de los ejemplos muy claros para todos nosotros a partir del género cinematográfico. Imagínense, imaginemos ahora traerlo a esta información para un análisis sobre los estilos de aprendizaje, un análisis sobre el tipo de aprovechamiento académico que se está dando en los alumnos en función de ciertos contenidos o de ciertas temáticas o de cierta unidad de aprendizaje. Esto es importante tenerlo claro, ya que nos va a permitir siempre tener una información muy oportuna sobre las tendencias que se están dando al interior del grupo. Y aquí, cuando hacemos una comparación de estas preferencias, si hacemos bueno, al comparar las preferencias de películas entre el grupo de amigos, regresando a este ejemplo, podemos utilizar un gráfico de barras que muestre el número de personas que prefieren cada género cinematográfico. Y aquí les voy a presentar la barra basado en los datos proporcionados. Y es una barra muy general, ¿eh? Comparación de preferencias. Y aquí vemos la comedia cómo destaca y enseguida encontramos el drama y en tercer lugar la acción. Dejamos de hablar de ciencia ficción y aventura porque se mantiene muy abajo y ya mi interés va centrado en la comedia, seguido por el drama y la acción. Entonces, inmediatamente con estas variables ya obtenidas y bueno, con esta información de preferencias, es la manera en que voy a trabajar o voy a realizar las acciones concretas para establecer un mejor enfoque sobre mi objeto de investigación. Por ejemplo, si yo estoy explorando con mis alumnos qué tipo de género les atrae más a la hora de abordarlo en un pequeño documental, un cortometraje, etcétera, pues me voy a abocar a buscar este tipo de información de cualquier contenido que tenga una cierta carga de comedia y por qué no hablar de situaciones, a lo mejor buscas o de acción, etcétera, para que les atraiga a mi grupo de alumnos referente a este tema, ¿no? Referente a diversos temas o contenidos que estoy abordando a lo largo de la materia o del ciclo escolar. Bueno, y aquí les agradezco, espero que les haya resultado importante, interesante cómo lo abordamos y que ustedes tengan mucho más claridad y cualquier duda ahí, ya saben, me escriben. Los leí en la cuestión del WhatsApp, los estaba viendo allá a mediodía y dije, tengo que preparar rápido este material porque lo estaba buscando en la plataforma de UPA y no encontré. Lo que platicaba con la maestra Doris que le doy es iniciar a la sesión e inmediatamente me dice que la está grabando. Y honestamente ya cuando termina no reviso si se grabó o no. Es lo que voy a hacer en las próximas sesiones. Por lo pronto, creo que sería muy provechoso o va a ser muy provechoso realizar esta serie de pequeñas intervenciones. A otros va a ser mucho más cortos los clips de 1 o 2 minutos referente a diversas temáticas que hemos estado abordando y que espero que a ustedes les resulte importante, interesante y que les ayude sobre todo en las actividades. Gracias por su atención. Estamos viéndonos pronto. Saludos.